Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, aquí estamos una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que tengamos la oportunidad de hablar de temas de política pública, y hoy vamos a hablar de un veto inexplicable por parte de la gobernadora de Puerto Rico a uno de los proyectos que hemos estado trabajando a partir de la experiencia de miles de personas que han estado sobreviviendo el embate de una recuperación que no llega ya a 9 años de María. Pero antes de entrar en materia, saludos cordiales. Saludos cordiales, Ariana. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Cómo te va el país? Hoy tengo agua, así que estamos. Hoy estás ¿en zona qué? Zona 2. En zona 2. ¿Y tú, compañera, cómo estás? Estamos bien. ¿Zona qué? Todavía no tengo zona por el momento, pero ya vendrá. Ya vendrá la zona. Yo no sé exactamente en qué zona yo estoy. Yo sé que yo estoy en una situación, ¿verdad? Bastante sui generis, donde el edificio donde vivo informó 48 horas antes que iban a apagar el gas permanentemente. Yo vivo en un edificio en Atorrey, un edificio de arquitectura histórica que ha estado toda la vida encima de una gran caldera de gas que alimenta no solamente las estufas de gas de los edificios, sino los calentadores de agua, la secadora. Y anunciaron hace 48 horas pues que estábamos en un nivel de riesgo muy alto y que un programa federal, que es el que manejaba antes las plumerías de gas, mandó a cerrar inmediatamente las tuberías. Así que pues sin agua, sin gas, riesgo inminente. Y a veces sin luz. Y a veces sin luz. Estamos tropicaleando. Estamos literalmente poniendo a prueba cuánto cortisol cabe en un cuerpo caribeño. Y la realidad es que mucho el cortisol que cabe en un cuerpo caribeño. Y para acabar de chaval, venimos a hablar de un veto de bolsillo, un veto sin explicación. Vamos a hablar un poquito también de lo que es un veto de bolsillo por parte de la gobernadora de Puerto Rico, y empiezo con una breve introducción. Ayuda Legal Puerto Rico durante los pasados años, desde el 2018, hemos estado atendiendo temas que tienen que ver con fondos de recuperación a largo plazo, o los fondos CDBGDR, que son fondos dirigidos a asistencia tras desastre. Pensar en FEMA como la ambulancia, en estos otros fondos como la oportunidad de meter inyección de capital que busque no solamente invertir en temas de vivienda, sino por ejemplo en temas de infraestructura, entre otros. Estos son parte de ese paquete de los 20,000 millones de pesos que se iban a pasar a Puerto Rico como parte de la recuperación de María. Nosotras hemos estado muy desde el inicio bregando con que estos fondos tengan un principio de acceso equitativo, con que la prioridad sea vivienda asequible, con ver la manera en que se les rinde cuentas a los solicitantes que han estado pidiendo ayuda, y entre otros temas bregando sobre todo con ese programa R3, que es el programa de reparación, reconstrucción y reubicación, que suponía, ¿verdad?, ser la principal entrada que iba a tener la gente para poder tener un techo seguro después de María. Dicen por ahí, alguien que quiero mucho dice 3 doritos después, o fast forward, de repente tenemos la situación donde ya a 9 años de María, casi la mitad de las personas que han recibido un voucher de reubicación, entiendas, un papelito que dice vaya por ahí, esto vale hasta X cantidad de dinero y búsquese una casa, no han podido traducir ese vale en una casa. Y por otro lado tenemos un programa de asistencia al comprador que dice el gobierno que ha beneficiado a más de 8,000 familias, pero que realmente lo que ha hecho es dar una inyección de capital para que familias tengan dinero para poder pagar, por ejemplo, un pronto hasta $60,000 de una casa o de un apartamento. Y pero que cuando las familias en la vida real van a la calle y dicen yo tengo la asistencia, yo tengo el paquete de ayuda, los realtors, los dueños de casa le tiran el teléfono. Entonces nos encontrábamos en la encrucijada. ¿Qué hacemos con la gente que les rechazan o las discriminan porque su fuente de ingreso, en este caso los fondos de recuperación federales, son excluidos o no los quiere considerar quien vende una propiedad o quien, ¿verdad?, corre una propiedad? Y presentamos el proyecto 679. Vero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, pues empezamos con cómo llegamos a hacer el proyecto. La idea que inspiró este proyecto para efectos de claridad, el proyecto 679, un proyecto del senador Carmelo Ríos, que básicamente se inspira en uno que nosotros redactábamos y que se había presentado inicialmente en la Cámara. Y ese proyecto atiende la preocupación que nosotros teníamos de
cuando la gente nos llama a nuestras líneas de asistencia diciéndonos que tienen un voucher, le asignaron $200,000 para comprar una casa, pero a pesar de que tenían el dinero en mano, no conseguían casa. Y la mayoría de las veces la razón que nos daban es que la gente no les quería vender a alguien que tenía un voucher. Y que mucha gente nos llama así. Y que mucha gente, probablemente en los últimos años, relacionado a R3, la llamada más común que recibimos. Correcto. Porque hay sobre 3,000 personas que recibieron un voucher, casi 4,000 personas a esta altura, que recibieron un vale para comprar una casa y por lo menos la mitad de ellas todavía no ha conseguido. Está en proceso de efectivamente poder adquirir una vivienda. Nosotros pensamos, bueno, la verdad es que el tráfico de la venta de viviendas, la venta y compra, se lo voy a decir con tráfico por si acaso, es un área que ya está ampliamente regulado. En Puerto Rico, las ventas, la Ley Federal de Vivienda Justa ya impide que uno discrimina por razón de raza, por razón de género, por razón de religión, etnia, de las categorías protegidas bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay un realtor envuelto. En la tendencia empezamos, podemos pedir o podemos hacer que el gobierno local establezca, pues esas restricciones son federales, establezca una restricción adicional que diga que tú no puedes discriminar con una persona por el mero hecho de que esté comprando la casa utilizando asistencia gubernamental. Si reducimos el número de personas que se niegan a participar del proceso, es más probable que la gente consiga casa. Y eso pues resuelve dos problemas. Uno, la gente consiga casa. Y dos, el problema que va a tener el gobierno si no logra utilizar todos estos fondos. Porque las normas dicen que si no los logran utilizar, los tienen que devolver. Así que tanto el gobierno como la gente que recibe la asistencia tiene un gran interés de que estos vales se muevan lo más rápido posible. El proyecto se diseñó e incluía garantías suficientes y escenarios suficientes en que no aplicaba la discriminación, la norma de discriminación. Por ejemplo, si la casa no cumplía con la inspección que requiere el Departamento de la Vivienda Federal para poder comprar la vivienda, pues obviamente no le iba a aplicar. Si hay otras razones de peso, que si es que alguien le ofreció más dinero, ¿no? Si hay otras razones envueltas que no sea el mero hecho de que la persona tiene un voucher. No le aplicaba la penalidad, ¿verdad? Que se establecía en la ley, que establecía una penalidad o permitía que el Departamento de la Vivienda iniciara una acción y una multa de hasta $1,000 por haber incumplido, haber discriminado. También se daban beneficios a la persona vendedora. No era todo punitivo, no sé si se le vendía a una persona que había comprado la casa utilizando los vales de ya fuera de retreo, de pronto para tu casa, como se llama ahora, o asistencia para el comprador, como se llamaba antes. Esa persona va a recibir un descuento en las contribuciones por esa venta. Y este proyecto fue aprobado tanto en el Senado como en la Cámara, con voto de ambos partidos, de los tres partidos, perdón, en la legislatura. Pasó el sedazo tanto del Senado y de la Cámara. Pasa entonces a la mano de la gobernadora cuando termina la sesión y aquí nos llega el veto de bolsillo. Y un poco, ¿verdad? Antes de entrar en el veto de bolsillo, también dejar saberle a la gente que este proyecto, hay proyectos muy similares en tantas otras jurisdicciones dentro del poder de Estados Unidos, proyectos que bregan con lo que se conoce como discrimen por fuente de ingresos y que van incluso a otros lados. Por ejemplo, a prohibir que en los clasificados se discrimine a personas que reciben sección 8, como tantos que vemos en Puerto Rico, o impedir que se puedan aceptar vales de sobrevivientes de violencia doméstica o otro tipo de programa. Es decir, que ya existe en Estados Unidos una tendencia a hacer protecciones por fuente de ingresos. En el caso de Puerto Rico, esto nada más se basaba en estos fondos de recuperación federal, pero algo ocurrió que no tuvo explicación que hizo que la gobernadora tomara la decisión de no firmar este proyecto, ¿verdad? Yo creo que hay que verlo así precisamente como una decisión y qué es lo que significa el amparo de la recuperación de un dinero que no se está pudiendo gastar a la velocidad que se tiene que gastar, de una necesidad de vivienda que no hay un plan real de cómo se va a suplir esa necesidad de vivienda asequible y sobre todo realmente con el dinero sobre la mesa, porque como bien tú decías, esto no era obligar a las personas a recibir precios de descuento, ni a recibir menos dinero. Los chavos federales son chavos igual, ¿verdad? Y nos parece incluso una contradicción en un gobierno, una plataforma estadista
que busca la paridad con los Estados Unidos, que glorifica el dinero federal, de momento hacer ver que una estrategia precisamente para que se use el dinero federal no merece ni siquiera una expresión de por qué por qué tomaste la decisión de vetarlo, Gloria. Sí, yo creo que la necesidad de que se aprobara un proyecto como este era patente porque tú entras a las plataformas tradicionales donde la gente busca casas por internet y de momento te encuentras que cuando vas a determinar la descripción de la vivienda, pues te dice no ayudas, no se aceptan ayudas, ayudas del gobierno no, e incluso cuando las personas comienzan la búsqueda de las viviendas, que empiezan a comunicarse con los realtors, que empiezan a comunicarse con los vendedores, lo que te dicen es, de inmediato, ¿tienes las ayudas? ¿Vas a comprar con las ayudas? Y las ayudas se refieren obviamente pues al programa de asistencia al comprador, al programa de R3. Y si tienes las ayudas y hay una persona compradora que no tiene las ayudas, el vendedor va, y te lo dicen claramente, a darle prioridad a la persona que no tenga las ayudas, incluso aunque la oferta sea menor que la que está haciendo la persona con el vale en la mano. Así que es un asunto bien terrible. Y que en una isla donde tiene una situación de una crisis de vivienda tan increíble, que ha sido, ¿verdad?, reconocida por todo el mundo, pues entonces que no se permita que las personas con mayor necesidad accedan a la vivienda teniendo el dinero, es una cosa verdaderamente nefasta. Y como decíamos ahorita, nos llama tanta gente diciendo que no, que tiene el vale y no logra conseguir ayuda, buscando ayuda legal a ver cómo puede conseguir el vale. Pues Claro. Problema. Sí. Yo creo, y atiende también el proyecto, también creo que es importante resaltar que atendía una de las quejas comunes, que es que el proceso es lento. La ley incluía un mandato para que el Departamento de la Vivienda acelerara esos procesos. El Departamento de la Vivienda no se opuso a este proyecto, por cierto. Así ellos tenían conciencia de que esto probablemente le va a hacer exigir que actuaran de manera más rápida de lo que lo estaban haciendo. Sin contarle que a veces creo que alguna gente tiene una visión un poco optimista de cuán rápido proceden en estos momentos. Yo sé que hay unas personas elegidas por ahí que se hacen el cierre de su casa en un mes, pero algunos de nosotros tardamos 4 y 5 meses en hacer el cierre. Por supuesto. Y no aparece el papel y ven y ahora trae esto otro y ahora hacen falta 100 pesos y 2,000 pesos ahora. Y no tiene nada que ver con el voucher. Puede ser un problema en el registro de la propiedad, que puede ser un problema que es un condominio, con el condominio de la información. Hay 1000 cosas que pueden hacer que se atrase un proceso que no siempre son previsibles desde el inicio. Pero incluso reconociendo eso, las cosas que estaban bajo el control del Departamento de la Vivienda, que es el que hace el cierre y controla el cierre, pues por lo menos había un mandato para que acelerara y se tratara de atender ese problema. Mira, todo el mundo se beneficiaba con este proyecto, porque si tú tienes 1,000 personas en la calle con dinero en mano, los realtors se iban a beneficiar de que se pudieran hacer más transacciones. Que ya de por sí los realtors reciben un incentivo cuando logran vender casas a través del programa de retracto. Claro, pero entonces tienes más gente en la calle que con dinero en mano, que van a poder hacer ventas, que se van a poder hacer transacciones y que se van a poder cobrar unas comisiones. Así que yo verdaderamente, y ya yendo al asunto de la no explicación de la gobernadora para vetar un proyecto como este, pues mira, yo realmente no puedo ni siquiera identificar o pensar, ni siquiera especular por qué votaría algo así, sobre todo como tú decías ahorita, son fondos federales, tanto que hablamos de los fondos federales, constantemente hablamos de los fondos federales, y cuando los fondos federales están ahí, pues no. Y quizás ir a la naturaleza del veto de bolsillo, ¿no? De ordinario, la gobernadora tiene 30 días para la firma de los proyectos, tiene la oportunidad también de objetarlos, devolverlos a la Asamblea Legislativa en caso de que tenga comentarios, pero cuando el proceso se encuentra, la Asamblea Legislativa está en un receso, el veto de bolsillo opera con que transcurridos los 30 días, desde que ella lo recibió, se entiende pues que se vetó el proyecto, ¿verdad? Así que ya no tiene que emitir, se llama de bolsillo precisamente porque ya no tiene que emitir ningún tipo de comentario, se lo metió en el bolsillo y siguió caminando, y un poco parecería que da el traste con el esfuerzo legislativo para que esto se apruebe, pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer, sobre todo en un tiempo tan crítico como este, donde literalmente estamos pasando porque no hay un proceso de planificación de agua, no hay un proceso de planificación de país, la contradicción clara en que no hay agua, pero apruebas el permiso de construcción del proyecto Esencia, la contradicción clara de que quieres un Puerto Rico con una administración que tenga un mejor perfil a nivel de Estados Unidos y el exterior, pero entonces tu exsecretario de la Gobernación está siendo señalado, entonces trae una persona para poder suplir algún tipo de imagen de gobernanza del circo que ha sido el país estos últimos meses
y que yo creo que es innegable por cualquier persona simpatizante o no de cualquier partido. Y la preocupación es que todo parecería ser sin sentido, porque sí. Yo he estado en distintos espacios mediáticos hablando sobre esto y siempre viene el periodista que me dice, licenciada, ¿y usted no cree que eso es porque hay una tensión entre el Senado, los legisladores y la gobernadora, y el senador Carmelo Ríos y la gobernadora? Mira, qué sé yo. Y el hecho de que nosotros tengamos que entrar en el territorio personal, en el territorio de especulación, de una tensión personalísima entre dos figuras humanas, para poder entender por qué se veta un proyecto que hubiese sido en bien de Puerto Rico, de la fiscalización de los fondos federales, del uso adecuado de dinero para atajar una crisis de vivienda. Es una crisis en sí misma, que nosotras tengamos que especular. Es que si la gobernadora no le gusta o le gusta el senador Carmelo Ríos, realmente lo que nos deja saber es que el país está rehén de unas narrativas o de unos hechos especulativos o no, que está brutal que esto esté pasando ahora mismo. Yo también un poco quiero decir que es terrible que a las organizaciones sin fines de lucro o a las organizaciones comunitarias o a la gente en los espacios que hacen trabajo que tienen que ver necesariamente con la comunidad, se les haga pasar tantos escollos para poder lograr la aprobación de un proyecto. O sea, tú tienes que saber esas políticas chiquitas que puede existir ahí, esos debates personales que no tienen nada que ver con el bien del país. Y qué difícil se le hace el cabildeo a la gente comunitaria, ¿verdad? La sociedad civil en oposición a otros grupos de cabilderos, mano, que no tienen que pasar por nada de esto, ¿verdad? Porque en mover un proyecto que no redunda en ningún impacto en ningún impacto económico para ayuda legal, que nunca ha recibido ni solicitado fondos federales o gubernamentales en más de 11 años, que no tiene un impacto, que nadie se está lucrando, ¿verdad? Más allá incluso de los mismos sectores que mueven el mercado de vivienda, como los realtors, punto. La realidad es que cuesta arriba, mano, el proceso con un país tan sobrelegislado que se aprueba tanta porquería. Sí es. Yo creo, y digo, no podemos sentar aquí a pensar en cuáles son las razones porque ella no nos las dio, ¿no? Pues, y eso parece ser parte, pero la verdad es que no podemos saberlo. Pero yo creo que el mensaje es claro, al gobierno no le importa que la gente consiga casa. La gente no le preocupa que la gente que todavía 10 años después están viviendo en casas que fueron afectadas por María. No va a mover un dedo para hacerlo. Estoy de acuerdo y está terrible porque yo lo que me imagino es, y lo que pienso es, por ejemplo, la gente que nos llama, y vuelvo a lo mismo, ha sido un montón de gente que nos llama con esto y que lleva arrastrando el dolor de haber perdido su casa, todo ese desarraigo que se da, toda la crisis que vivimos todos exponenciada después de María y que finalmente se meten a este proceso de R3 para tratar de buscar ayuda con todo lo cuesta arriba que puede ser ese proceso, lo agotador, lo largo, y finalmente ven la luz al final del túnel cuando le dan el voucher y dicen ahora sí. Y de momento, no, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. O sea, ¿cuánto más puede luchar la gente? ¿Cuánto más puede luchar la gente que a la misma vez tiene que criar los niños, que a la misma vez se le va el agua, que a la misma vez se le va la luz, que a la misma vez pasó los terremotos, que pasó el COVID? O sea, ¿cuánto más tiene que luchar la gente? Sí. Si yo soy bien honesta, yo pensaba que un problema que íbamos a encontrar mucho cuando empezar este proceso de desplazamiento, porque es lo que la gente no se iba a querer mudar porque tenía un apego a su vivienda. Y yo creo que eso no fue el caso, por lo menos no fue una parte significativa. Yo creo que el problema real era práctico, es que no tenían a dónde irse. No pueden conseguir otra vivienda, ¿verdad? Que cumpla con no solo con sus expectativas, con sus necesidades, ¿no? ¿Cuán lejos me tengo que ir o me puedo ir sin afectar la escuela de los nenes, sin afectar poder ir al médico, ¿no? Y el cuidado de los mayores también, tú sabes. Yo creo que es una cosa, verdaderamente, esto es terrible y entre todo el revolú gubernamental que hemos enfrentado, en las mismas peleas chiquitas que se siguen dando, pero que acaparan los medios de comunicación, todos los días tenemos el famoso Buenos Días Puerto Rico y a ver qué le dijo ahora a ella y que ella le contesta a él y qué pasó con la nueva secretaria y qué está pasando con el anterior secretario y vamos a o sea, eso que nos acapara la vista y la atención y se le va la vida a la gente con un voucher en la mano, que eventualmente se lo van a quitar de la mano para devolvérselo al gobierno federal. Porque miren, estos estuvieron alineados, Porque Rivera Chatz también votó en contra, fue de los pocos que votó en contra. Estuvieron alineados.
Dicho eso, que la gente también pregunta qué vamos a hacer. La realidad es que el trabajo de la legislatura y el insistir otra vez en este proyecto, yo creo que es una pregunta también de estrategia y de timing. Los fondos de recuperación están pautados para durar hasta el 2029 y eso parece que está bien lejos, pero no necesariamente lo está. Vamos a tener en el medio el gran escollo del proceso electoral, que es un proceso, ¿verdad?, donde las cosas se suelen detener grandemente porque pues la prioridad es el proceso electoral. Y también me preocupa el hecho de que, mira, todo el tiempo que ha tomado y todavía la mitad de las personas con un voucher no tienen un voucher. O sea, no tienen una casa. Y eso, pues yo creo que es una señal de muchas cosas. Además, a saber cuándo Puerto Rico va a tener una inyección de capital como esta, para que la gente pueda tener un techo seguro, sobre todo en las condiciones del mercado, que no parece que se van a flexibilizar. Así que nuestro trabajo sigue siendo dar apoyo legal, literalmente, y a veces, y no solamente a veces, es que es insuficiente, porque es un trabajo caso a caso que no tiene el impacto de gran escala que quisiéramos en estos momentos, ¿verdad? Y me parece, ¿verdad?, que tiene que haber alguien revisando por qué este tipo de decisiones se da, porque estas decisiones no se dan en un vacío. Así como yo no tengo la expectativa, creo que no es ni siquiera razonable de que la gobernadora revisa todos los proyectos de ley que llegan a su escritorio personalmente. Debe estar atendida por un grupo, acompañada por un grupo de asesores, asesoras, que puedan decirle, mira, esta es la situación del país y por esto es importante, porque yo creo que si hay uno de los temas en los cuales hay consenso, alcalde, personas de la empresa privada, empresa pública, sin fines de lucro, comunidades, el propio gobierno, es que los fondos CDBGDR necesitan los menos escollos posibles porque todos los que le han puesto ninguno ha funcionado para que el proyecto avance. Y hay una insatisfacción con que no se ha visto la obra. No hay la obra. Cada vez que por ahí reparten 25 títulos de propiedad, nada tiene que ver con CDBGDR. Son títulos de propiedad viejísimos que le debieran a la gente en promesa. O sea, lo que voy es que no... Ay, perdón, yo me quité esto, Wilton, porque pensé que era mi voz era importante. Es la emoción, la emoción. Es la emoción y como estoy preparada para que todo deje de funcionar en 48 horas, pues estoy practicando. No, pero la realidad es que eso está presente, eso está ahí. Y creo que es algo a lo que debemos estar vigilantes. Al fin y al cabo estamos llamadas a que el gobierno rinda cuenta. Gente, yo les voy a dar las gracias a todas. Voy a excusar a Rivera Torres. Hoy no estaba Verónica Rivera Torres. Yo creo que se siente su ausencia. Oh. Se siente. Me da sentimiento. Y nada, les avisaré cuando la semana que viene cómo me va aprendiendo a usar una estufa eléctrica. Cómo me va con el gas, con la ausencia de gas y la tubería de gas y el gas. Un saludo cordial desde la República en donde vivo. Y nada, siempre agradecida por la oportunidad a Webnético, a Wilton, Vargas Pantaleón y a las compañeras. Seguimos. Seguimos.